¿Me equivoqué? Sí. Ok, Sí. Oui. bien. Vamos a ver hoy día la siguiente. Aquí tengo algunas estructuras distintas para continuar a expresar la consecuencia. Por ejemplo, tenemos a tel point que, o au point de, au point que. Quiere decir, ¿no? A tal punto que, en español. ¿Mm? Leamos la primera frase. ¿Quién me ayuda? Moi, Vas-y. à tel point que, au point de que, a travaillé au point de tomber malade. Il a travaillé Mm. à tel point qu'il est tombé malade. Ajá, ça va. Oui. Alors, vamos a ver. Aquí tenemos en pantalla, il a travaillé au point de tomber malade. Tomber malade, ¿qué significa? ¿Estar enfermo? Mm, ¿El enfermo? Caer enfermo, ¿no? Significa enfermarse, tal cual. Enfermarse. Ahora, ¿qué dice, no? ¿Qué cosa introduce esta a tel point? La consecuencia, ¿no? Está bastante evidente, ¿no? Il a travaillé, ha trabajado, trabajó, au point de tomber malade, ¿no? Hasta el punto de, a tal punto de enfermarse. Entonces, la primera acción es travailler, trabajar, hasta enfermarse, ¿ok? Au point de. Au point de es otra de estas palabras que introduce la consecuencia. La parte número 2, la frase número 2, perdón, es básicamente la misma, ¿no? La misma, pero utilizando a tel point, a tal punto, ¿no? Il a travaillé à tel point qu'il est tombé malade. ¿D'accord? Ahora, aquí hay que ver una cosa importante, que si utilizamos au point de, vamos a utilizar el verbo infinitivo después. Au point de tomber malade. Mientras que si utilizamos a tel point que, vamos a utilizar el pronombre y ya luego la conjugación normal, ¿no? A tel point qu'il est tombé malade. ¿D'accord? Oui. 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 Vamos a ver la siguiente. Un tel, une telle, de tel, de tel. Seguido de sustantivo y que. Por ejemplo, ¿quién me ayude con la lectura aquí? Il avait un tel bras que je n'ai pas pour dormir. Ujú. Il y avait un tel bruit que je n'ai pas pu dormir. ¿Qué quiere decir esta frase? Il y avait un tel bruit que je n'ai pas pu dormir. ¿Que ¿Qué había podemos mucho entender? ruido? ¿Sí? Ajá. ¿Y qué sucedió por el ruido? ¿Cuál fue la consecuencia? No pudo dormir. No pudo dormir, ¿no? Entonces, en español dice, lo podemos traducir como hubo o hizo, o sí, hubo tal ruido que no pude dormir, ¿no? Intel, un tel. Il y avait un tel bruit que je n'ai pas pu dormir. ¿D'accord? Importante ver que sigue un sustantivo, ¿no? Un tel sigue un sustantivo. Por ejemplo, aquí, il y avait un tel bruit. Bruit, ruido, sustantivo. ¿Ok? ¿Ça va? Oui. Oui. Bien, ahora veamos un poco aquí. Atención. Oui, on va voir. Siguiente. Il suffit de pour que. Il suffit de pour que. Il suffit, ¿recuerdan qué significaba?
¿no? Bueno, il suffit de porque, en este caso, vamos a ver con el ejemplo de la frase para que quede más claro. ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo. Oui. Il y a suffit de on utilisé pour que la mention prenne feu. De nuevo. Il a suffi d'une étincelle. Pour que la mention Maison. prenne feu. Oui. Il a suffi d'une étincelle pour que la maison prenne feu. Quiere decir, hizo falta solo una chispa para que la casa tome fuego, ¿no? Para que prenda fuego. ¿Ok? Entonces, ahora, il a suffi, dans ce cas, significa basta o bastó que. Il suffit de, basta que. ¿Se entiende? ¿No? Basta que suceda tal cosa o tal cosa para que suceda esta otra. ¿D'accord? D'accord. D'accord. Oui. D'accord, oui. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. ¿No? Ok, estamos por terminar la parte de la explicación y luego vamos a pasar a la parte de los ejercicios. Ok, vamos a ir viendo la diapositiva siguiente. Bien, ok. Trop de o trop peu de pour seguido de infinitivo o la estructura pour que seguido de subjuntivo. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Vamos a ver. Primera frase. Lectura, por favor. J'ai bu trop de café pour pouvoir dormir. J'ai bu trop de café pour pouvoir dormir. C'est quoi l'action principale? Bu de café. Boire le café. Donc, et la conséquence? Pouvoir dormir. Pouvoir dormir. Y en este caso introduce esta estructura una acción en la cual se hizo algo o muy poco o demasiado para conseguir algo en específico. Ese algo se introduce con pour o pour que. Cuando introducimos la consecuencia con pour, vamos a utilizar el infinitivo. Por ejemplo, pour pouvoir dormir. Aquí el verbo no está conjugado. Pouvoir es el infinitivo. Mientras que cuando vamos a decir la consecuencia con pour que, vamos a utilizar el subjuntivo. ¿Oui? Entonces, vamos a ver la siguiente frase, por favor. ¿Quién me ayuda? Nos voisins sont trop snobs pour que nous les invitions. Merci. Nos voisins sont trop snobs pour que nous les invitions. Quiere decir, ¿no? Nuestros vecinos son muy snobs, ¿no? Para que nosotros los invitemos. Entonces aquí, invitation es subjuntivo, la conjugación del subjuntivo, ¿recuerdan? ¿Sí? Oui. Oui. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Que pour introduce un infinitivo, pour pouvoir dormir, pour que introduce un subjuntif. Nos voisins sont trop snobs pour que nous les invitions. Veamos la última frase. Il a trop peu de temps pour finir son projet. Très bien. Il a trop peu de temps pour finir son projet. D'accord? Pour finir, encore une fois.
pour finir. C'est le verbe à l'infinitif. D'accord? ¿Ça va? Oui, ça va. Ok. Bien, ahora vamos a recordar la parte que vimos anteriormente. Donc, alors, elle est très compétente. Elle a donc eu une promotion. L'entreprise n'a plus de commandes. C'est pourquoi elle est au bord de la faillite. La faillite, pardon. Oui, c'est pourquoi, par conséquent. Es por eso. De là aux deux, le gouvernement a décidé d'augmenter les impôts, d'où le mécontentement général. ¿Qué cosa era d'où? ¿Quién lo notó? Era como por eso. Puede ser un por eso, también puede ser un de ahí, ¿no? De ahí el descontento general en este caso. Ujú. Luego habíamos visto en conséquence, dans ces conditions, de ce fait, en un registro más curado, un registro más prolijo. Por ejemplo, les négociations ont abouti. En conséquence, les grévistes ont décidé de reprendre le travail. ¿Qué quería decir abouti? ¿Exitoso? Fue exitosa, ¿no? Llegó a buen punto. Voilà. Entonces, ¿qué sucede con los grévistes? Que retomaron el trabajo, deciden retomar el trabajo. Voilà. ¿Se bien? Decidieron retomar. Retomar el trabajo. Luego habíamos visto el resultado du coût total. Tres expresiones más coloquiales. Por ejemplo, j'ai raté le bus. Résultat, j'ai dû rentrer à pied. Perdí el bus. Como resultado, tuve que regresar a pie. Total, du coup, no c'est la même chose. ¿D'accord? Luego habíamos visto, si bien que, de sorte que, il a eu des grèves de bus, de sorte que nous avons dû aller au bureau à pied. Hubieron huelgas de bus. ¿Y cómo podríamos traducir esto? ¿Cómo lo dijimos? De sorte que, si bien que. De modo Así que. que. De Así modo que, así que. ¿Ok? De modo que, así que. Tuvimos que ir a la oficina a pie. Y la última antes de entrar a los ejercicios, porque estas ya las vimos, es si seguido de adjetivo o adverbio y que. O tellement seguido de adjetivo o adverbio y que. Habíamos dicho que si y tellement significan tan, ¿no? Tan. Por ejemplo, il est si grand qu'il ne passe pas sous la porte. Él es tan grande que no pasa debajo de la puerta. O il est si beau, il est si belle, elle est si intelligent, ¿no? Ella es tan inteligente, etcétera, etcétera, ¿no? Indica tan. Pero cuando se utilizan ese tipo de construcciones para expresar la consecuencia, va a estar acompañado de que después del adjetivo. Il est si beau que, je ne sais pas, que je le regarde toujours. Elle est si intelligent, por ejemplo, ¿no? Elle est si intelligent, perdón, se pone en español, no entiendo por qué. Bien. Elle est si intelligent qu'elle, ¿cómo podríamos completar la frase? Ayúdenme. Mi imaginación hasta ahora no está muy buena. Il est intelligent. ¿Qué hizo gracias a su inteligencia? Passe tous les examens. Ah oui. Qu'elle a réussi Ah, oui. tous les examens.
vamos a utilizar réussi, ¿no? Para decir pasar, superar los exámenes. ¿De acuerdo? Entonces, sí introduce siempre un adjetivo o un adverbio. Significa tan. Bien. A ver, antes de pasar a los ejercicios que preparé para hoy, que bueno, seguramente haremos un par antes de que termine la clase. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda así en general que surgió? Non. ¿No? Alors, on Non, va pas voir. de Donc, questions. ok, merci. On a ici des exercices. Vamos a intentar formar una frase utilizando una expresión de consecuencia. Por ejemplo, aquí tenemos las consignas accident y autoroute bloquée. Entonces, nos da, digamos, el hecho, el accidente, y la consecuencia es la autoroute bloquée, ¿no? La carretera bloqueada. Donc, vamos a crear la frase, hemos escrito, il a suffi d'un accident pour bloquer l'autoroute. O, il y a eu un accident de sorte que l'autoroute a été bloquée. Vamos a intentar crear. No hay solo una respuesta, hay más de una, así que podemos ir viendo. Intentamos hacer las primeras dos juntos, ¿ok? Tenemos décision du gouvernement y la consecuencia grève des étudiants. ¿Qué podemos decir? A ver, vayan a ver un poco las diapositivas anteriores. ¿Cómo podríamos crear aquí una frase? Rêve, qu'est-ce que ça veut dire? Huelga. Ah oui. Ujú. A ver, piensen un poco. ¿Cómo podemos iniciar una frase? Et peut-être il a suffi d'une décision de remaniement. Alors, on peut dire, il a suffi... Ah, excusez-moi. On va voir ici. Hein. Il a suffi, de esta forma, il a suffi d'une décision du gouvernement. Y ahora, Oui. ¿cómo podemos introducir la consecuencia? Pour Oui. Pour provoquer, peut-être. Pour provoquer une grève oui. des étudiants. ¿Se entiende cómo hay que hacer? Oui, oui, oui. ¿No? Entonces tenemos aquí una estructura. Podría ser esta, como podría ser, por ejemplo, le gouvernement, podríamos cambiar así. Le gouvernement a pris, excusez-moi, a pris une décision. Le gouvernement a pris une décision. Du coup, les étudiants se sont mis en grève. Du coup, les étudiants se sont mis en grève, ¿no? Se pusieron en huelga. Du coup, que habíamos dicho qué cosa era. De ahí. Más Ah, no, específico. no. Perdón. Du coup quiere decir, ¿no? Por ende o de repente también. ¿D'accord? D'accord. Oui. ¿Qué más podríamos, qué otro ejemplo podríamos desarrollar a raíz de estas dos? Podríamos decir también alors, ¿no? En vez de du coup, alors.
le gouvernement a pris une décision, alors les étudiants se sont mis en grève. ¿No? Entonces, los estudiantes se pusieron en huelga. ¿No? Podemos jugar un poco con todas las estructuras. A ver, ya que el tiempo nos gana, seguramente hacemos la segunda acá, y el resto, a partir de... bueno, vamos a ponerla así de amarilla, si no luego nos confundimos. Uy, alors, a partir de Orage, intenten hacerlas ustedes, ¿ok? Y mañana me traen algunos ejemplos de lo que han hecho. Los escribimos acá en pantalla. ¿D'accord? Oui. D'accord. Oui. Alors, on va voir la deuxième phrase. Début d'incendie, panique dans le métro. Inicio de incendio, pánico en el metro. ¿Cómo podemos hacer? A ver, vayan pensando. Mientras tanto, discúlpenme, les tomo asistencia ahora, porque si no, ayer Zoom no me guardó las personas que se conectaron y ya habían escrito sus nombres. Así que, a ver. Blanca. No. Daniela. Belilla. Oui. Sí. Gema. Carla. Luis. Luis Cervantes. Mariana Hernández. Omar Godos. Rosalía Pérez. Sí. ¿Sí? Sí. Oui, ok. Merci. Sagrario. Oui. Oui. Jimena Salcedo. Oui. Oui. Ignacio. Oui. Oui. Bresson. Sharon. Oui. Ajá. Ana Gabriela. Cintia González. Oui. Oui. Mireya Hernández. Bresson. Oui. Juan José. Voici. Y Ariana. Ici. Ariana. ¿Tú la? ¿No? Ok, a ver, vamos a verlas presentes. Ah, Mariana Hernández es presente. Marlene también. Daniel, ok. Perfecto. Bien, merci beaucoup, excusez-moi. Bien, ¿qué escribieron? De siguiente de la segunda frase. A ver, ¿qué escribieron? ¿Cómo podríamos decir ahí? Début d'incendie. Puede ser il y a panique dans le métro, résultat d'un début d'incendie. Au contraire. Au contraire, ¿no? Por ejemplo, il y a un début d'incendie. Résultat, le panique dans le métro, ¿no? Y resulta, algo así, digamos, siguiendo esta estructura. ¿Ok? Por ejemplo, también podríamos decir, il a suffi d'un début d'incendie. Ah, pardon, acá sin T. Il a suffi d'un début d'incendie dans le métro pour provoquer une panique. También. ¿No? También, a ver, si vamos a ver las estructuras, perdón, aquí no, habíamos utilizado resulta. Por ejemplo, utilizando este ejemplo de su compañera, ¿no? Début d'incendie, panique dans le métro, tenemos il y avait un début d'incendie dans le métro. Résultat, le panique total. Podríamos escribir algo así. ¿Se entiende? ¿Oui? Oui. Oui. Ajá. Podemos jugar un poco con las palabras, atención.
A ver, vamos a ver el género de pánico. Ah, pánico es femenino, perdón. Entonces es la panique. Uy, resulta la panique totale. Uy. D'accord? Entonces podemos ir viendo eso o el que dije anteriormente, ¿no? Il suffit d'un... excusez-moi. Il suffit d'un début d'incendie dans le métro. ¿No? Un début d'incendie dans le métro. Y luego, pour provoquer une panique. ¿D'accord? Podemos ir haciendo de esa forma. ¿Sí? A ver, recuerden hacer las siguientes para el día de mañana, ¿ok? En modo de práctica. Luego les voy a publicar un fascículo de ejercicios con esto. Hemos hecho la 1 y la 2. Aquí dice 1-1, pero es 1 y 2. Así que vamos a hacer orage violent, inundación y hasta la parte final, ¿no? Estas 4. ¿Quieren hacerle captura para mañana? Por favor. A ver, un segundo, que se lo pongo aquí. A ver. Oui, Merci. c'est fait. Merci. Ok. Bien, merci a vous. Ok, bien, entonces intenten practicar un poco con eso, mañana vemos y así se van a dar cuenta si las estructuras las han asimilado o las pueden poner en práctica en un primer momento, ¿no? Es natural que tengan un poco de problemas al inicio, pero practiquen con estas y ya luego mañana vamos a ir haciendo más ejercicios. ¿De acuerdo? Bien, nos estamos viendo entonces el día de mañana. Que tengan un bonito día. Ok. Hecho. Demain, merci, bonne journée. Thank you. À demain.